Buenos días, bienvenidos a todos a la novena jornada de formación del programa de voluntariado Rivera Voluntaris 2022. Hoy tenemos a Alfonso Benito Rica con nosotros y vamos a hacer un recorrido súper interesante por el siglo XIX, tal vez los abuelos de nuestros abuelos, y vamos a adentrarnos en el conocimiento y los deseos, expectativas que tenían aquellas personas en aquellos días. Alfonso, gracias y buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, que me parece que se ha ido la pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla? Estamos viendo la Plaza Mayor de Burgos. No, pues tendréis que ver la pantalla. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta reunión de formación del grupo de Rivera Voluntaris. Espero que el tema que hemos escogido para el día de hoy pues sea de vuestro interés y que tenga una aplicación en las rutas que organizáis regularmente en cada una de vuestras localidades, y que esto pues pueda enriquecer a todos los visitantes cuando vayan a visitar vuestros respectivos pueblos. Corta, que no sé qué pasa, que no avanza la presentación. Presentación. Bien. Bueno, pues el tema que hoy vamos a tener es el de qué ocurrió cuando la Ribera del Duero quiso ser provincia. Es un hecho que pienso que no es apenas conocido, que en el siglo XIX, en 1821, hubo una discusión en el Congreso de los Diputados acerca de la organización de las nuevas provincias que podría haber en España, en la península ibérica, y en aquel momento pues hubo provincias que no existieron y que surgieron, y otras pues que aun existiendo estuvieron a punto de desaparecer, como fue por ejemplo la provincia de Soria o la provincia de Burgos. Puede sonar raro, pero bueno, son hechos históricos y vamos a contarlo tal como ocurrieron con las fuentes documentales a las que he tenido acceso. Hace un año tuvimos una sesión de formación en la cual vimos cómo acceder a cada una de las fuentes deben de ser el origen de la información que nosotros vayamos a utilizar. Hoy lo que vamos a hacer es ir a la última parte que nosotros estuvimos tratando, y que fue precisamente lo que está puesto aquí en rojo en la parte inferior, es investigar uno mismo y planificar la investigación. Entonces, no sé si los que asististeis a la reunión de hace un año, pues si habéis tenido tiempo de haber practicado con cada una de las fuentes a las que hayáis tenido necesidad para localizar información de vuestras respectivas rutas. Lo que yo voy a hacer en este momento, en el día de hoy, es poneros un ejemplo de cómo, a raíz de aquello que vimos en la sesión anterior, yo he investigado y cómo he sacado una información que nos lleva a la sesión de hoy. Es qué ocurrió cuando la Ribera del Duero pudo ser una provincia que, por unas razones o por otras que luego veremos, pues se quedó simplemente en un proyecto. Entonces, lo que yo he hecho ha sido investigar y planificar una investigación. Y como les decía hace un año, la única forma de aprender a investigar es investigando. Podrás preguntar a otras personas para que te echen una mano, pero realmente tiene que ser una experiencia de cada uno de nosotros y ser constantes, tener una cierta regularidad en lo que es la investigación. Entonces, dentro de este programa, yo lo que os sugiero, para que tenga una utilidad práctica, como dijimos al principio, es que investiguéis. Entonces, yo en este momento, mi tema de investigación era todo lo relacionado con arauzo de miel en todas las épocas en las que pueda encontrar información. Dicho esto así, es muy amplio. Esto puede coincidir con el interés de cada uno de vosotros en la investigación de vuestros pueblos. Una vez que ya estás investigando, la información te va surgiendo y tú lo que tienes que hacer es ir ordenándola cronológicamente o bien por temas. En este caso, pues a mí me aparecieron una serie de temas sobre el trienio liberal, el periodo que fue de 1820 a 1823.
En este periodo hubo una serie de acontecimientos dentro de la Ribera y dentro de lo que es la tierra de Pinares, con el cura Merino pues, como principal persona que llevó adelante pues, una revuelta, un golpe de Estado, como lo queramos llamar, contra el Estado constitucional que se había instaurado el día 1 de enero de 1820 por el coronel en aquel momento Rafael del Riego. Esto fue un periodo de guerra civil, los 3 años y medio que duró fue un periodo de guerra civil, pero durante esta guerra civil hubo una serie de acontecimientos que se llevaron a cabo en el Congreso de los Diputados, con unos diputados nacionales que fueron elegidos, en principio podemos decir que por los habitantes, pero realmente fueron elegidos por los ayuntamientos, ayuntamientos que a su vez no eran elegidos por todo el censo de los habitantes, sino que eran elegidos pues, por quien realmente quería o podía votar, que solía ser la gente que sabía leer, que sabía escribir, que tenía un cierto conocimiento de las reglas de sumar, de multiplicar, en fin, que tenía una cierta cultura. Las personas pues, que por diferentes circunstancias no tuvieron acceso a la cultura, pues sabemos que no acudían realmente a votar y su opinión pues no era tenida en cuenta. Luego, no tenemos que entender que aquellas cortes son como las que tenemos hoy, eran representativas sí, pero no representaban la opinión de todo el mundo, puesto que no todo el mundo, todo el censo electoral pudo ir a votar por desconocimiento o simplemente pues por falta de acceso a esa información. Una vez que tenemos ya un periodo en el que yo en este momento estoy investigando, que es el trienio liberal, me aparecen personajes. Uno de ellos fue Martín González de Navas, un sacerdote arauceño, de Arauzo de Miel, que estudió en el seminario del Burgo de Osma, también estudió allí en la Universidad de Santa Catalina, acabó teniendo 2 carreras, era una persona muy formada en humanidades, fue catedrático en la Universidad de Santa Catalina, en el Burgo de Osma, y en el 1800 saltó al aprobar unas oposiciones a la Real Catedral de San Isidro en Madrid. Luego fue canónigo por oposición en Madrid. A partir de ahí ya toda su vida profesional como sacerdote, como diputado ni como político, pues se desarrolló en Madrid y en las Cortes. Y en Cádiz, porque en el trienio liberal estuvo en Madrid, pero durante la Guerra de Independencia fue de los patriotas que estuvieron en Cádiz en aquellas Cortes. Él no fue diputado, pero estuvo como delegado en alguna de las comisiones, sobre todo en la de educación, lo que entonces llamaban instrucción, y en la de libertad de imprenta. ¿Por qué os cuento esta bibliografía tan cortita de este hombre? Pues que va a ser el hilo conductor de precisamente el resto de la presentación. Gracias a él, pues vamos a ver cómo pudo ser una provincia la Ribera del Duero en 1821. Se aprende investigando y esto lleva, como os decía antes, muchas horas. Yo simplemente lo que os voy a exponer son los datos positivos, los datos que realmente contienen información interesante. Esto es lo bonito, el ver lo que tiene interés, pero hay que tener en cuenta que no hay que desanimarse porque la mayor parte del tiempo la pasamos cuando investigamos realizando revisión de archivos, revisión de documentación de la que no encontramos en un momento determinado interés. Luego a lo mejor más adelante sí, porque volvemos hacia atrás y recordamos que algo leímos sobre un determinado tema, que no era motivo de nuestra investigación, pero que es importante que todo lo que vayamos investigando lo vayamos reflejando de alguna manera por escrito, en un papel, en un archivo informático, de manera que sepamos qué investigamos, dónde lo encontramos, por si quisiéramos volver otra vez sobre los pasos que ya habíamos andado, que podamos encontrar aquella información que tenemos un vago recuerdo que algo de esto encontramos, pero que no sabemos dónde. Luego, suerte en vuestro trabajo de investigación porque tendrá sinsabores y tendrá también gratísimas recompensas con información que será muy reconfortante encontrarla para vosotros mismos como investigadores y para aquellas personas con las que compartáis, como yo en este momento, esta reunión. Entonces, nos vamos ya a Martín de Navas. Estamos en este momento, digo Martín de Navas porque en algunos casos veréis que en los documentos que se pueden encontrar aparecen como Martín de Navas, aunque su nombre completo era Martín González de Navas.
Entonces, yo con este personaje, en la sesión de hoy, me voy a centrar en el trienio liberal en 1821, ya hemos acotado de 3 años y medio a 1, y nos vamos a ir al otoño de 1821, justamente cuando se discutía en el Congreso de los Diputados la nueva conformación de las provincias que podría haber en España. Digo en España y luego repetiré que en la península ibérica y Canarias, porque en lo que eran las provincias de ultramar, en aquel momento, no se habían independizado todavía, no se habían secesionado aún Filipinas, Puerto Rico, Cuba. Sí que había en algunos lugares de Centroamérica y Sudamérica que algunas de las provincias de ultramar de Nueva España, lo que hoy es el oeste y el sur de Estados Unidos, todo lo que era Arizona, todo lo que es Texas, todo lo que es las Californias, Nuevo México, toda esta zona era Nueva España unida a lo que hoy es el país mexicano. Luego, esta provincia sí que se había independizado, México como tal existía, ya no se llamaba Nueva España en 1821, 1822, pero aún otras provincias estaban bajo la corona española como una provincia más. En aquel momento, Martín González de Navas estaba en el Congreso y estuvo en el Congreso de los Diputados desde junio de 1820, en el que se formaron las Cortes, hasta finales del año 1821, en el que en la primera legislatura sí que salió elegido y en la segunda no se presentó, no sabemos por qué. El puesto que él tenía lo ocupó Manuel Flores Calderón. No hay nadie en este momento de Peñaranda de Duero, pero sí de localidades próximas como Brazacorta, y Manuel Flores Calderón era otra persona que se formó en la Universidad de Santa Catalina, en el Burgo de Osma, igual que Martín González de Navas, y también fue sacerdote, aunque luego dejó los hábitos y en el 1822, en enero, fue el que entró en el Congreso de los Diputados como diputado en el escaño que dejó de ocupar pues, Martín González de Navas. Luego, Manuel Flores Calderón es otro personaje muy interesante en la historia de Burgos y de la Ribera, pero que espero que algún otro investigador pues, se ocupe de él y algún día pues, nos cuente qué fue su vida desde el punto de vista de diputado, qué es lo que promovió como leyes, o luego en el 1823, cuando se tuvo que exiliar al finalizar el trienio liberal, lo que fue su vida en el Reino Unido, que es donde se exilió, hasta que retornó otra vez en el 1833 a la muerte de Fernando VII. Veis que os voy abriendo vías de investigación en el que alguno, si tenéis interés, pues podéis continuar por ahí. Entonces, cuando investigué en el Congreso de los Diputados a Martín González de Navas para la historia de Arauzo de Miel, me di cuenta que este personaje había tenido, pues, fue muy trabajador y había tenido bastantes aportaciones en el Congreso de los Diputados. Algunas de ellas las he ido reflejando en el año 2021 en el periódico Tu Voz de Pinares. Y otras, pues no había lugar, no daba tiempo en Tu Voz de Pinares a poder explicarlas en profundidad, como es esta que nos trae hoy aquí, y vamos a dedicar toda la sesión a lo que fue la posible conformación de la provincia de la Ribera del Duero. Entonces, Martín González de Navas tiene un expediente personal, como todos los diputados, y esta sería la parte histórica del archivo. Si os metéis en el Congreso de los Diputados, aparece esta página. Si le dais al nombre de Martín González de Navas, os aparece todo lo que hay respecto a él, con los archivos donde debéis de pedir la información para leer lo que él escribió o simplemente pues, todo aquello relacionado con su expediente. ¿Veis a la izquierda que he señalado lo que pone archivo histórico, buscador histórico? Ahí es donde tenéis que pinchar para localizar a todos los diputados que ha habido desde la época de 1810, cuando durante la guerra contra los franceses, la guerra de independencia, se crearon las primeras cortes constitucionales en Cádiz. Yo digo constitucionales en 1810 porque realmente la Constitución, tal y como se promulgó, es de 1812, pero ya ellos desde 1810 podemos considerarles como unos, al menos yo les considero unos diputados constitucionales. Luego ahí podéis estar viendo quiénes fueron y los diputados,
y poder acceder a los expedientes de cada uno de ellos. Yo, siguiendo con Martín González de Navas, pues conozco cuáles son los periodos en los que él fue diputado, que está señalado con este círculo rojo ahí a la izquierda. Simplemente pues me voy dejando llevar, voy entrando por esas puertas, por esas ventanas que se me abren, y llego pues al diario de sesiones de un determinado periodo, al tomo primero de unas determinadas fechas, y aquí es donde en el Congreso de los Diputados se archivan todas las transcripciones de las discusiones de las Cortes. Entiendo que como entonces no se podía grabar, lo que hacían unos transcriptores, unos escribientes, es ir escribiendo todo aquello que creían que estaban diciendo los ponentes, las discusiones. Imaginaos, en un momento determinado, cuando un diputado lanza una proclama, está defendiendo su tesis y hay otros que interrumpen con abucheos, con pataleos, pues tenía que ser bastante complicado, como hoy lo vemos, el que los que están intentando escribir lo que allí se dice, que lo puedan coger en detalle. Por esta razón siempre se leía lo que habían apuntado al inicio de la sesión siguiente, de manera que cualquiera de los ponentes podía rectificar porque no se había recogido con detalle y con exactitud lo que él había dicho. Y en ese momento se corregía y eso ya se daba por el acta de la sesión previa, por la anterior sesión que habían discutido. Visto así, podéis decirme, bueno, y lo último que yo estoy pensando es en cogerme los diarios de sesiones de las Cortes y ponerme a leerlos. Allí hay miles, miles y miles, decenas, centenares de miles de páginas. No se puede ir allí a escarbar y a mirar en las páginas de los diarios de sesiones. Tenéis siempre que ir con un periodo y con una persona que haya hecho una ponencia y que haya dicho algo que se transcribiese. O tenéis que tener un motivo de investigación. Si simplemente lo que hacéis es mirar todo lo que se dijo en un determinado día a todos los ponentes, bueno, pues es otra forma de verlo, pero os llevaría más tiempo. Y lo importante es que tengáis siempre un criterio de qué es lo que estoy buscando, para que busquéis temas y personas. Hay un buscador aquí dentro del Congreso de los Diputados, en la sección histórica, que podéis preguntar qué es lo que se ha dicho y en qué momento respecto a las segregaciones de las provincias. Bueno, pues os puede decir ahí los días en los que en las sesiones respectivas se dijo algo respecto a la conformación de las nuevas provincias o de los planes de instrucción pública, de los planes de educación. Y si acotáis por un periodo de tiempo, pues os dirá lo que hay escrito con respecto a un periodo de tiempo del año 1840 a 1850, esos 10 años, o bien podéis preguntar al sistema lo que sobre educación quizás pudo decir un determinado diputado nacional. Bueno, pues le preguntáis. Luego, hay buscadores dentro del archivo, en este caso del Congreso de los Diputados, que os pueden ayudar a ir hacia un determinado tema, o simplemente le podéis preguntar qué es lo que se ha dicho con respecto a Aranda de Duero o con respecto a Zazuar. Y lo que hace el buscador es localizar a lo largo de las sesiones si algún diputado dijo algo sobre Zazuar o sobre San Martín de Rubiales. Y es otra pista que os puede dar de que alguien habló de vuestro pueblo allí. ¿Para qué? Bueno, tendréis que entrar en cada una de las sesiones y leer lo que allí se dijo. Luego, otra interesante fuente de localización de información. Vamos a ver ahora la perspectiva histórica respecto a la conformación de las provincias. Hoy entendemos la provincia como una unidad geográfica en la que hay una serie de pueblos, una serie de pedanías que dependen de estos pueblos o una serie de núcleos dispersos que son pequeñas casitas que están como entidades en el medio rural, como las tenadas, o como por ejemplo se me ocurre ahora en donde hay una ermita, puede haber también una casa municipal. Bueno, pues todas esas entidades de población suelen estar agrupadas en una entidad que es el pueblo. Luego, la localidad rural que tiene entidad plena es el pueblo. Todo lo demás, pedanías, dependen del pueblo, o las ermitas o
las casas que pueda haber, una casa que tienes en una finca rural, en una finca rústica, pues tienes ahí una construcción. Se me ocurre ahora, pues bajando de Arauzo de Miel a Arauzo de Salce, una central eléctrica que hubo, bueno, pues ahí hay una casa que todavía se ve donde se produjo electricidad, o un molino que está fuera del núcleo de población. Luego, esto sería, en un momento determinado, el núcleo de población más pequeño se agrupa dentro de un pueblo, luego pasas a una región que se viene a denominar provincia, y luego estas provincias hoy las tenemos agrupadas en comunidades autónomas que encontraremos solamente desde 1978 en adelante. Anterior a esa fecha, pues había regiones, pero no tenían la entidad como una comunidad autónoma con su respectivo congreso de diputados regionales, ¿no? La provincia, el término provincia lo podemos encontrar en una perspectiva histórica en la época de los romanos, pero tenían 4 o 5 provincias nada más. Nosotros en nuestra zona pertenecíamos a la Tarraconense. Alfonso, que lo podéis encontrar en muchas entradas que hagáis, cómo estaba distribuida las provincias en la época romana. Entonces, en aquel momento la provincia vendría a ser como una comunidad autónoma de hoy. Tenía su centro administrativo. En el caso nuestro, la Tarraconense, pues estuvo en un principio en Tarraco, luego estuvo en Clunia, en plena provincia de Burgos, en plena ribera del Duero, y posteriormente, pues luego hubo otro tipo de organización. Con la invasión de los visigodos, de los alanos, de los vándalos, bueno, pues luego la invasión de los pueblos musulmanes, la organización territorial fue otra, que no vamos a entrar en ella. Llegaríamos a la Edad Media, en la que ya se empiezan a conformar una especie de condados que dan lugar a unos reinos. No se puede hablar de provincias en aquel momento tampoco, tan solo se puede hablar ya de provincias a partir de ¿cuándo? Pues de la época de historia moderna con los reyes católicos, donde ahí de nuevo surgen las provincias como tales y surgen algunas regiones como uniones de una serie de reinos. No voy a entrar en detalle, sé que lo he hecho de una forma muy sucinta, pero sobre este tema de la evolución de las regiones a provincias y cómo desaparecieron en la Edad Media y cómo volvieron a aparecer más tarde, podéis encontrar por ahí muchísima bibliografía en la que podéis entrar si tenéis interés. ¿Qué es lo que nos encontramos en el 1821 a 1823? Pues nos encontramos con unas provincias que están conformadas en buena parte a lo largo de los siglos XVII, siglos XVI, XVIII, que de una forma más o menos formal, unos centros como por ejemplo en el caso de la provincia de Burgos, pues Burgos capital se erige en el centro administrativo de una vasta región que llega desde Laredo Santander hasta Aillón por el sur, lo que hoy sería la provincia de Segovia, o por el oeste pues llegaba pues hasta Tierra de Campos, y por el este pues llegaba hasta Logroño prácticamente, hasta Nájera, hasta Santo Domingo de la Calzada. Luego tenemos que las provincias, la provincia de Soria, la provincia de Burgos, no podemos entenderlas como lo que son hoy, puesto que eran con el mismo nombre unas demarcaciones mucho más grandes. Entonces, llegamos a 1821 y tenemos una provincia de Burgos, como os acabo de comentar, que es mucho más grande de lo que hoy tiene, vendría a tener como casi 2 veces y media más la extensión que tiene en este momento. Tenemos una serie de pueblos que están agrupados en corregimientos. Aquí en el sur perteneceríamos al corregimiento de Aranda de Duero. Había otros corregimientos como era el de Santo Domingo de la Calzada, como era el de Castrojeriz, como era el de Nájera, como era el de Burgo de Osma, pero el Burgo de Osma, con estar en la ribera del Duero, pertenecía a la provincia de Soria. Y lo que eran los términos de los corregimientos, pues esto desaparecieron a partir de 1821. ¿Qué es lo que suponía tener una capital en una provincia, de las provincias como eran entendidas entonces? Que eran unas privilegiadas desde el punto de vista económico, puesto que había unas inversiones que se realizaban por parte del Estado en esas capitales de provincia, y por lo general vinieron a ser las que tenían universidad, las que tenían los hospitales mejor dotados,
que tampoco serían como los hospitales que entendemos hoy, pero eran los mejor dotados con respecto a lo que eran simples habitaciones en las que un cirujano o un sacamuelas, dicho así un poco soezmente, podía estar atendiendo a alguien que podía tener cualquier dolencia, o simplemente eran curanderos que había en esos hospitales en los pueblos. Luego, la capital era importante que te designasen como tal porque eras una afortunada. Por lo general solían tener fueros, y los fueros ¿qué eran? Pues eran una especie de privilegios que se daban a ciertas localidades en detrimento de otras pues que no los tenían. Luego, aquí empezamos ya a que para crecer y para ser la capital de una provincia o de una región o tener un despegue económico y social, tenías que tener un privilegio. ¿El privilegio que podía ser? Pues que tenías el derecho a tener mercado, que tenías el derecho a cobrar el pontazgo, el que cada persona o cada carga de mulas o con bueyes que pasase por el puente de Aranda, por ejemplo, o por el de San Martín de Rubiales, tuviese que pagar un pontazgo a la localidad que se encargaba del mantenimiento del puente. El puente se estropeaba, había que arreglarle. Luego San Martín de Rubiales, en este caso, tenía la obligación de mantener el puente, pero el puente, a su vez, era una forma de sacar una serie de recursos económicos para ¿quién? Pues para el ayuntamiento de ese pueblo, si era una villa o una localidad de realengo, o para el conde, que podía ser el que dominaba en el pueblo, o para el abad, si era un monasterio, el que tenía, en este caso, como ocurría en la localidad de Caleruega, donde era el monasterio de las monjas, el que realmente tenía el poder y la propiedad, por decirlo así, de la localidad durante algunos periodos históricos, no todos. Luego, el privilegio, fuero o prebendas históricas, desde mi punto de vista, eran injustos, puesto que ahogaban en el crecimiento a unas localidades que podían crecer, pero que no tenían esos derechos a tener esos ingresos de los mercados, de los puentes y de cobrar por ellos, o simplemente que estaban liberados de servir a la corona con soldados. Por ejemplo, los pueblos de la sierra, al tener la Real Cabaña de Carreteros, tenían que servir al rey con sus acémilas, con sus mulas o con sus carros de bueyes y vacas, y si iban como carreteros, como arrieros, estaban eximidos de servir a las armas como soldados. Eso era otro fuero. Podemos decir, oiga, y eso puede ser injusto porque había otros pueblos en los que había también arrieros y carreteros, pero no estaban asociados en una real cabaña de carreteros. Vale, pues sí, podemos considerarlo así. Los pueblos de la sierra fueron privilegiados con esta real cabaña de carreteros o con la mesta, con los privilegios que tenía el honrado concejo de la mesta y el negocio de la lana de las ovejas merinas. Eso era otro ejemplo de prebendas y de fueros que tenían estas localidades. ¿Eran malos los fueros? No, eran buenos para localidades que lo tenían, pero para localidades que no lo tenían, que eran localidades desafortunadas, pues estas localidades estaban bastante empobrecidas, puesto que tenían que estar pagando cada vez que tenían que desplazarse, pero por su pueblo, si pasaba alguien, no tenía obligación de pago de nada. Si no tenían un puente que tenían que mantener, tenían un camino, pero a lo mejor ese camino no era un camino real y no tenían derecho a cobrar a quien pasase por allí. Venían a ser los peajes, ¿no? Como unas autopistas. Bueno, esto también lo estoy reduciendo y resumiéndolo de una forma simple. Luego, si tenéis alguna pregunta, pues entramos en más profundidad. Luego también, para conformar una provincia, había otro tipo de interés, y era el interés económico, que estaba justificado en un punto de vista étnico, racial, racista o lingüístico. Y es: yo soy distinto a ti, y en este caso tú me tienes que estar pagando unos impuestos, pues ¿por qué? Pues porque estás pasando por Toledo. Y Toledo, pues en un momento determinado, era una provincia del reino musulmán. Bueno, pues resulta que había que pagar pues, por otras razones. Lo mismo les pasaba a los mudéjares, que eran los musulmanes, la gente de religión musulmana, que vivía o que económicamente estaba en relación con el mundo cristiano, pues tenían a su vez que también que por interés económico pues pagar unos tributos. Lo mismo les pasaba a los cristianos,
que intercambiaban mercancías o trabajaban en los reinos musulmanes. Estos eran los mozárabes. Estos cristianos mozárabes, pues lo mismo, tenían que estar por interés económico trabajando allí y bueno, pues tenían que pagar unos fueros, unos tributos a los reinos, en este caso, pues musulmanes. Luego, siempre hay una razón por la que una provincia destaca sobre otras. En el año 1821, fijaos que no sé si alguno habéis llegado a leer en algún momento, a escuchar que el Bierzo pudo ser una provincia en León y León desaparecer como provincia. Vigo, que está en la provincia de Pontevedra, cuya capital es Pontevedra, Vigo quiso ser una provincia independiente de Pontevedra. Calatayud, durante un tiempo, pudo ser la cuarta provincia de Aragón. Y fijaos que luego tendrá esto relación con La Rioja y con la Ribera del Duero. ¿Cuál es la principal industria de Calatayud? La vid, el vino. Luego, tiene bastante en común. Játiva también pudo ser una provincia, de hecho lo estuvo defendiendo. Cartagena, de hecho, Cartagena fue hasta una provincia durante la Primera República, a finales del siglo XIX. Chinchilla, también en Albacete, pudo ser una provincia y de hecho estuvo a punto de serlo, porque se estuvo discutiendo, luego al final se votó y se votó que no. Écija, en Sevilla lo mismo, pudo ser una provincia. El Burgo de Osma, esto ya se acerca más a nuestro tema de hoy, pudo ser una provincia y pudo ser la capital de la provincia, puesto que era más importante que la propia capital en Soria. Tenía esta catedral. Soria nunca ha tenido catedral. Sin embargo, el Burgo de Osma sí que tuvo catedral. Luego, fijaos que por un motivo religioso, por un motivo que no deja de ser también económico, aparte de histórico y político, el Burgo de Osma pues, tuvo una preponderancia mucho mayor que la que tuvo Soria. Luego Soria jugó otras bazas, de forma que acabó siendo la capital de la provincia tal y como la conocemos. Aranda de Duero, en 1821, también se barajó como la capital que podía ser de la Ribera del Duero, de la provincia que se podría conformar aquí a un lado y al otro del río Duero. O llamarse también la provincia de la Ribera del Duero. Y se discutió si la provincia de la Ribera del Duero, su capital tenía que ser el Burgo de Osma, Aranda de Duero o inclusive Martín González de Navas, este arauceño, en las Cortes dijo, oiga, ¿y por qué no puede ser Clunia? Y volvemos a poner la capital como la tuvieron los romanos. Bueno, pues todo esto es muy interesante de ir viéndolo en el Congreso de los Diputados, en las actas que se estuvieron conformando en aquella época. Vamos a ver el caso de Burgos, en el que durante este periodo de 1821 ya sé que sí que se produjo la división definitiva de lo que entonces era la región de Santander y de Logroño, que pertenecían a Burgos, a la provincia de Burgos, y que se separaron como provincias independientes. Fijaos una cosa, es muy curiosa. Si miráis en las 50-51 provincias que tenemos en este momento y buscáis cuáles de ellas tienen una catedral, veréis que algunas de las provincias que surgieron aquí en el siglo XIX, ninguna de ellas tiene una catedral, porque históricamente no fueron unas localidades tan importantes como para que tuviesen los recursos económicos para mantener el cabildo de una catedral y construir una catedral. Es muy curioso, pero fijaos que esto es así. Podrán tener una iglesia que es fantástica. Soria tiene una iglesia fantástica, la de San Pedro, pero no tiene ni de lejos el acabado y la magnificencia de la catedral del Burgo de Osma, y es más moderna, la de Soria. Bueno, pues luego volveremos sobre este tema de Santander y Logroño. Yo sé que lo último en lo que cada uno de nosotros estamos pensando es en buscar dentro de los miles y miles de legajos que hay transcritos, afortunadamente están con letra de imprenta ya, que hay en el Congreso de los Diputados, el ponernos a leerlo para buscar información. Utilizad por favor los buscadores. Yo todo esto que he encontrado y que os voy a exponer, que voy a compartir con vosotros, lo he encontrado gracias a los buscadores. Estoy convencido que los buscadores me han impedido acceder a información
que yo hubiese podido ver como interesante si hubiese leído las páginas una a una, pero es que la vida, el tiempo, no te da para leerte las páginas una a una, salvo que sea alguna sesión muy concreta, que es lo que en este momento vamos a ver, en las que sí que me tuve que leer las páginas una a una y no una vez, valga la redundancia, sino varias veces, porque en ocasiones el entender las discusiones que traen en los diputados es complicado. Primero porque utilizan una jerga, un lenguaje, que aun siendo el español, igual que el que hablamos ahora, utiliza palabras cuyo significado tiene algunos matices diferentes a los que hoy utilizamos. Y no descarto el que tengáis que acudir, como yo, al diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver realmente el significado de algunas palabras, porque es cuando te das cuenta que tenían un significado que aparece reflejado como un significado arcaico. Y cuando entiendes el significado que le dieron entonces, es cuando comprendes perfectamente ahora el motivo de la discusión. Esto no lo puedes hacer más que con determinados temas. Si lo haces con todo, pues no saldrías nunca de investigar y no podrías nunca editar nada, ¿no? Porque ya os digo que os llevaría toda la vida al estar investigando un simple archivo, bueno, simple, bastante complejo, como es el de los diarios de las sesiones de las Cortes. Aquí tenéis en la pantalla, no espero que lo leáis, que he significado una parte ahí en rojo y os lo voy a leer. Dice: una consideración cuarta, esto es de unas cartas que reciben en el Congreso de los Diputados de una serie de pueblos. Y dice: cuarto, de los representantes de varios pueblos de la izquierda del Duero, no dicen cuáles son, dicen simplemente de la izquierda del Duero, pero que tendrían que ser del Burgo de Osma, pues hacia Aranda de Duero y Azarroa, pidiendo que en el caso de no erigirse en capital de provincia al Burgo de Osma, a la cual desearían pertenecer, se les agregase a la de Segovia o Burgos y de ningún modo a la de Soria. Quiere decir esto que desearían quedarse en la provincia en que están en este momento de Soria, Burgos o Segovia, y si cambian de una de estas tres provincias, en ningún caso querrían ir a los de Soria. Seguramente que si viésemos los pueblos que están al otro lado en este caso, en vez de la margen izquierda, estuviésemos viendo los de la margen derecha, sería del Burgo de Osma hacia el este, es muy probable que dijesen lo contrario, que en el supuesto de no pertenecer a la capital del Burgo de Osma, antes de que fuese la capital, seguramente Burgos o Soria, Burgos o Segovia, querrían pertenecer a Soria como lo estaban haciendo en este momento. Luego, los pueblos, cuando se enteran que se está discutiendo en las Cortes una nueva distribución geográfica de las provincias y que va a haber un baile de unos pueblos que van a estar en una provincia o en otra, o hasta en una provincia que hoy ni existe y que van a hacer, ellos mismos empiezan a opinar de dónde les gustaría estar o no. Luego se añade a los intereses políticos que se están discutiendo en las Cortes, instigados por vayamos a saber qué intereses particulares, porque al final hay que pensar que los diputados que hay en las Cortes lo que defienden son unos intereses que dicen que son los de la demarcación geográfica que les elige, los de la provincia que les elige. Pero luego, por las cosas que se oyen en las Cortes, acabamos pensando que responden más a intereses particulares de algunos grupos de presión muy interesados en que se den ciertos privilegios o ciertas inversiones para que esa región despegue, pero un determinado sector. Por ejemplo, en los años 1960, los polos de desarrollo de los planes de estabilización económica crearon los polos de desarrollo de Aranda de Duero. Anda, ¿y por qué se quedó sin polo de desarrollo el Burgo de Osma? ¿Y por qué se quedó sin desarrollo el Burgo de Osma y sí que se lo dieron a Soria? Bueno, pues vemos que los ciudadanos, desde las provincias, desde los pueblos, pueden intentar influir sobre los diputados, y en aquella época la forma de influir era enviando cartas. No había internet, no había los medios que tenemos hoy, no se tenía la comunicación fluida con los diputados que se habían elegido por tu provincia, y lo que hacían directamente era a las respectivas comisiones de instrucción pública, de educación o de
o de la regulación provincial y el nuevo reparto como el que nos está trayendo hoy aquí en esta sesión, pues enviaban a la comisión cartas y manifestaban su opinión. En algunos casos vemos que se las leían las cartas, la comisión, y que de hecho aparecían leídas en el Congreso de los Diputados en las sesiones. Gracias a esto sabemos, no sabemos aquí qué pueblos son, pero nos podemos imaginar qué pueblos fueron los que manifestaban su opinión. Y aquí ya daban a entender cuál era su preferencia. No lo he significado aquí, pero por ejemplo, la comunidad autónoma del País Vasco en este momento, en aquel momento eran 3 provincias, la de Álava, la de Vizcaya y la de Guipúzcoa, y hay una petición de una serie de localidades, de pueblos guipuzcoanos, en la que están pidiendo que se tenga en cuenta una provincia única y que se llame provincia única como tal, así, en español. No explica el por qué. Bueno, pues también se tuvo en cuenta. Luego se siguieron dejando las 3 provincias tal como estaban porque no se pusieron de acuerdo y no hicieron una única provincia. Pero no se pusieron de acuerdo porque en aquel momento Bilbao, San Sebastián y Vitoria consiguieron que hubiese 3 provincias, 3 capitales que iban a recibir una serie de inversiones del Estado, y si se dejaba una sola capital de una provincia muy grande, ¿qué es lo que probablemente ocurriría? Pues que no recibirían, pienso yo, esto ya es una calculación mía, no recibirían la suma de las 3 inversiones como si hubiesen sido 3 provincias las que se hubiesen dejado, como efectivamente se dejaron al final. Luego, fijaos que aquí ya estamos viendo un tema, y es que había un interés en que saliesen más provincias, porque en esa lotería que se estaba en este momento jugando, si me permitís la expresión, a erigir nuevas provincias, habría una nueva capital, y esa nueva capital sería un pueblo de los importantes que había hoy, como podría ser el Burgo de Osma o Aranda de Duero. ¿Os imagináis si el Burgo de Osma o Aranda de Duero hubiesen sido capitales de una provincia? Las inversiones que hoy tendrían hubiesen hecho que hubiesen despegado muchísimo más. Es cierto que Soria o Burgos capitales serían más pequeñas, porque estarían compitiendo por una misma cantidad de recursos económicos a repartir del Estado en cada época, ¿no? Si nos vamos a la sesión del día 5 de octubre, vemos que hay otra manifestación de otro pueblo, y aquí he encontrado uno que es del Ayuntamiento de Belorado. Viene escrito con V, no sé si en aquel momento se escribía Belorado con V o con B, lo cierto es que se escribe hoy en día con B, y dice que envía al Ayuntamiento de Belorado una petición a la Comisión de Reparto de Provincias pidiendo se conserve aquel partido agregado a la provincia de Burgos. Fijaos que no pide que sea capital de la provincia, sino que se siga manteniendo Belorado en Burgos. ¿Por qué? Porque como se estaba discutiendo el que la provincia de La Rioja se crease con capital en Logroño, donde antes no existía ninguna provincia cuya capital fuese Logroño, ni capital de Logroño tampoco, estuvo en un tris en el que Belorado, no sé si conocéis la zona de la Riojilla burgalesa, al otro lado de los Montes de Oca, cuando se baja de Burgos, se va hacia Logroño, pues se sube un puerto que tenemos allá, en Villafranca, Montes de Oca, toda esa zona, todas las aguas de ahí, como el río Tirón, van a dar, y el río Oca, van a dar al Ebro, el Ebro que va a dar hasta Haro. Luego toda aquella zona era Burgos, y estuvo en un dilema de que Belorado se estuviese anexionando a lo que fue la nueva provincia de Logroño, y los beliforanos dijeron que no, así lo manifestaron. Lo cierto es que la provincia de Logroño y la comunidad autónoma de La Rioja empieza pues unos 12, 14 kilómetros una vez que se pasa Belorado en dirección a Logroño. Luego sí que se les mantuvo. Luego podemos entender que esas manifestaciones de algunas localidades respecto a que querían pertenecer a una provincia o a otra y cuál era su preferencia, al menos parece que se tuvo en cuenta, o la casualidad quiso que coincidiese el deseo con lo que luego terminó materializándose. Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos de cómo los pueblos estaban manifestando su petición de qué es lo que querían. Si nos vamos a la sesión del día 15 de octubre, donde se discutió en profundidad
todo el asunto relacionado con la nueva provincia de la Ribera del Duero, tenemos básicamente estas 3 páginas. Imaginaos, todo esto hay que leérselo, pero no vamos a ir a leerlo en detalle. Si queréis alguno, pues podéis acudir os puedo pasar inclusive los PDFs de estas sesiones. Voy a ir a resumir lo que aquí se discutió, y el principal valedor de la defensa de esta provincia nueva fue Martín González de Navas. A ver, una comisión presenta un proyecto de ley sobre división de territorio y ahí representa unos intereses. Luego, esto en aquel momento es como se está haciendo. La comisión la compone una serie de diputados, entonces un diputado puede estar en una o en más comisiones. Luego, además de que tú seas el representante de una demarcación provincial, a su vez tú estás en una comisión que discute un determinado tema, de educación, de reparto provincial o de lo que sea. La comisión pretende aprobar cada nueva provincia individualmente. Entonces, como había intereses que defender, los defensores, los diputados defensores de la creación de nuevas provincias, lo que querían era presentarlas de una en una con sus argumentos positivos para la creación de las provincias. Entonces, esta estrategia, el señor Martín González de Navas dijo que era perversa. Y fijaos, estoy aquí entrecomillando una frase suya. Dice: el Congreso no tiene los conocimientos necesarios de la localidad en particular para desechar esta o aquella provincia que la Comisión propone, y por eso las va aprobando todas una a una. El número de 51 es excesivo, es decir, el número de provincias que tenemos hoy, ya Martín González de Navas decía que era excesivo. ¿Por qué decía que era excesivo? Luego continuaba en su discusión: cuanto mayor sea el número de provincias, se necesitarán más recursos. Se refiere a dinero, recursos económicos. Cuantos más recursos, más difícil hallarlos. Y acaba sentenciando una de dos: se ha de privar del derecho, es decir, a tener hospitales, universidades, todos los servicios que se han estipulado para una capital de provincia, o si se ha de poner en todas, se ha de aumentar el gasto. No hay medio. Si queremos más derechos y queremos más bienes en las capitales de las provincias, el presupuesto con el que contamos es insuficiente. O sea, supongo que esto se estará sonando hasta muy actual. Con el dinero que hay no podemos hacer más de lo que da de sí dicho presupuesto. Y esto parece que muchos diputados, gastando alegremente, aprobando más y más provincias, no se estaban dando cuenta o no querían darse cuenta que era echar el problema económico hacia adelante, dando una patada al balón, porque acababan reduciendo la razón económica como una razón de segundo orden, cuando resulta que la razón económica no dejaba de ser una razón de primer orden, puesto que los ciudadanos a los que representabas tenían que acabar pagando todo aquel derroche, porque no acabó siendo más que un grandísimo derroche, en mi opinión, de la creación de 51 provincias. Luego, si queréis, entramos en el porqué, de la opinión de cada uno, del por qué fue un derroche de 51 provincias. Y cada uno pues podréis manifestar vuestra opinión. El Congreso, continuaba Martín, pues para reducir este número hubiera podido establecer esta u otra base. Ninguna provincia pasará de 400.000 almas. Se refiere a las de aquella época, que la población eran de unos 12 o 14 millones de habitantes, no 47 como tenemos ahora. Ni bajará de 200.000. Arreglándose la comisión a la población y a la topografía. Aunque fuesen 200 provincias, debían señalarse. Es decir, este hombre estaba viendo que la exageración de 51 provincias, ¿por qué no 200? ¿Por qué no 200 si hay una serie de razones geográficas o de población para poderlo hacer? Esto suponía que zonas altamente pobladas pues podrían tener provincias con muy pocos kilómetros cuadrados, como se está produciendo en este momento por una alta concentración de la población. ¿Cómo continúa? Dice: más por cuanto los despoblados, los montes, las cordilleras y sierras embarazan la comunicación y aumentan las dificultades. Podía muy bien haber dejado la comisión con menos de 100.000 almas a una u otra provincia, como la del Bierzo. Es decir, ya no te deja de reconocer que a lo mejor una provincia como la del Bierzo, dentro de lo que es la provincia de León, como tiene una amplitud tan grande y tiene tan dispersos los núcleos de población, igual sí que necesita como excepción, con solo 100.000 almas, tener una provincia independiente y una capital, pero como excepción, pero no como la regla, porque no se puede financiar.
y acaba diciendo: yo no me opongo directamente a que se establezca una provincia en La Rioja. O sea, no iba contra nadie. Lo que intentaba Martín González de Navas, o así yo lo he interpretado después de leerme infinidad de veces sus discursos, es que tengamos en cuenta que no es ir contra nadie, es ir contra el sentido común del excesivo gasto en el que nos vamos a meter con tantas provincias, si las queremos dotar a todas y cada una de ellas en sus capitales, con todos los servicios como capital de dichas provincias, y con qué dinero lo vamos a pagar, que vamos a asfixiar a los contribuyentes con unos impuestos que igual no pueden pagar. La comisión del gobierno, formando una provincia en La Rioja y poniendo capital en Logroño, había suprimido la provincia de Soria y la de Palencia. O sea, fijaos que el dar luz a la provincia de La Rioja ya estaba en un principio proponiendo que Soria desapareciese y Palencia también. Y ahora la comisión de las Cortes restablece la provincia de Soria y Palencia y conserva La Rioja. Cuando dice aquí la comisión, se refiere a que la comisión del gobierno, donde están los ministros y el presidente del gobierno, propusieron una serie de provincias. Luego la comisión de los diputados en las Cortes revisan esa información con todas las quejas y los pareceres de los pueblos y hacen otra propuesta que se discute en las Cortes. Luego, con toda esta información que allí se discute, resulta que la gente de Soria dice: ¿cómo que el Soria, una de las capitales más antiguas, que tenemos un regimiento que es el más antiguo porque data de la época de los tercios de Flandes, va a desaparecer como capital de una unidad provincial? Soria, por favor, esto no se puede consentir. Algo así venían a decir en las Cortes. Y Palencia, por favor, la capital que cuenta con una catedral, la universidad más antigua de Europa, ¿sabéis dónde está? En Palencia. En Palencia. Pues claro, decían, pero ¿qué despropósito es? A la capital que tiene una, que es de las más antiguas, se llama Palencia, que tiene la universidad más antigua de Europa, no de España, de Europa. También la queremos hacer desaparecer, pero ¿qué despropósito es? O sea, tuvieron que ser muy acalorados las discusiones que había ya que hubo en el Congreso de los Diputados. Y continúa diciendo: de aquí ha resultado que ha tenido que formar la provincia de La Rioja, descuadernando 4 o 5 provincias. O sea, esto supone que, aludiendo a la topografía de La Rioja, manifiesta muy bien que se puede establecer allí una provincia. Y dice: yo estoy de acuerdo con eso, no estoy en contra, pero en todos los puntos en que se pueda establecer una provincia, se habrá de establecer desconcertando enteramente las provincias antiguas. Ya estaba pensando Martín González de Navas de que si por razones geográficas la provincia de La Rioja, alrededor del río Ebro, se podía dar una carta de naturaleza, la provincia de la Ribera del Duero, por la misma razón, tendría que darse la carta de naturaleza. Y acaba diciendo: si al otro lado de los montes de Oca puede establecerse una provincia, La Rioja, al lado de acá, entre los montes de Oca, Somosierra y Guadarrama, se puede formar otra. O sea, si un razonamiento es lógico para conformar La Rioja con todos los intereses económicos que habrá detrás de esa petición, por la misma razón tendríamos que tener aquí en la Ribera del Duero otra provincia. Y dice: y la Comisión de las Cortes ha suprimido la que señalaba la del gobierno, poniendo la capital en Osma. Bueno, pues aquí la Comisión de las Cortes acababa señalando en Osma la capital. No estaba diciendo que la provincia fuese enteramente la de la Ribera del Duero, quizá porque Aranda de Duero no entraría dentro de ello, lo haría de Osma una provincia, una capital de una provincia muy chiquitita, porque es que también mantenía Soria capital. Luego, imaginaos qué despropósito. Fuese Osma u otro punto, está allí enmarcada una provincia por la naturaleza de un país llano, situado entre las cumbres más eminentes de España. O sea, es que imaginaos que si tenemos al sur de la Sierra de la Demanda, todo lo que es el sistema ibérico, la cuenca del Duero, tenemos más al sur toda la cuenca de la Cordillera Central, Sierra de Guadarrama, todo lo que tenemos en la parte central son grandes extensiones de terreno que son todo cuencas fluviales, las del río Duero y sus afluentes de esta zona. Esa es la provincia que Martín González de Navas proponía que fuese la de la Ribera del Duero. Y luego él decía: ¿y por qué Osma tiene que ser la capital? ¿Por qué no Aranda de Duero?
Aranda de Duero es muy a propósito para capital, pues además de estar bastante central, por allí va el camino de Madrid para el norte de la península y para toda Europa. Y él estaba pensando en el valor estratégico del puente que hay sobre el río Duero en Aranda de Duero y que es el camino más rápido para las mercancías y para los transportes de personas con el norte de España y con Europa. Y acaba diciendo, pero esto yo pienso que lo dijo ya en tono de sorna, la antigua Clunia es acaso punto más céntrico para el establecimiento de una capital y es un punto señalado por los romanos. Aunque no hay los edificios necesarios, se podrían hacer en poco tiempo con las ruinas que aún se conservan de los edificios romanos. Martín González de Navas es una persona muy culta, como os dije, había estudiado y pasado buena parte de su vida en el Burgo de Osma y conocía a Clunia, entiendo que perfectamente, porque es que en la sesión de las Cortes les llegó a identificar cómo habló del alfoz de Clunia, cuya capital era Coruña del Conde, y cómo Clunia estaba dentro, no de Coruña del Conde, como en muchos escritos todavía hoy se cita que Clunia está en el pueblo, en el término municipal de Coruña del Conde. No, está en Peñalba de Castro. No sé si por ahí está Dolores de Peñalba de Castro, que realmente en muchos lugares aparece erróneamente ubicado Clunia. Bueno, pues Martín de Navas intenta hacerles ver cómo hasta Clunia podía ser una capital de provincia de la Ribera del Duero, pero yo creo que él no pensaba en Clunia. Pero no debemos formar empeño, esta expresión es muy curiosa y quiere decir no nos debemos de empeñar en lo que es caro y no tiene sentido en restablecer esta antigua capital, porque no estamos para tantas novedades. Aquí esta expresión está puesto como para tantos dispendios, gastos, más que hay una población proporcionada en el Burgo de Osma. Fijaos que hasta acaba admitiendo que la población del Burgo de Osma, el pueblo como tal, la localidad, contiene los edificios que pueden albergar una capital de provincia sin tener que construirlos, cosa que Aranda de Duero no los tenía, y por supuesto menos Clunia, que lo que habían era buena parte de las ruinas, aún en paredes, que hoy no las podemos ver porque se deshicieron en los últimos 200 años. Luego, continúa Martín de Navas, es necesario, pues, a mi parecer, suprimir la provincia de La Rioja o establecer la de Osma, pero por las mismas razones. Con la provincia de La Rioja se desmembra la de Burgos, Soria, Álava y Navarra, pero es que luego se desmembró, al crearse La Rioja en 1833, también un trozo de Aragón que pasó a la provincia de La Rioja. Si huimos de hacer novedades, es necesario suprimir esta provincia, pero establecida como quiere la Comisión, la capital de Soria debe suprimirse. Y él todo lo hacía desde un punto de vista económico y práctico de algo que era infinanciable tantas provincias. Si al final se estableciese la de Osma, se harían dos provincias en una demarcación muy natural y con un acceso fácil para todos los puntos de su población respectiva. Bueno, a todo lo que Martín de Navas estuvo diciendo, le respondió el diputado de la comisión, Diego Clemencini Viñas, que era un diputado por la provincia de Murcia. No he recogido todo lo que este otro diputado le rebatió a Martín de Navas, simplemente voy a pasar por un tema de tiempo a relataros cómo acabaron todos estos acontecimientos. Se aprobó en 1821 la nueva provincia de Rioja y con capital Logroño, pero a costa de territorios de Burgos, de Soria, Álava, Navarra, y luego en el 1833 es cuando realmente esta provincia, esta demarcación provincial de 1821 se llevó a cabo, porque todo lo que se acordó en 1821 se quedó en aguas de borrajas en 1823 cuando acabó el trienio liberal, con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis y el duque de Angulema. Entonces se volvió al periodo absolutista, se abolió la Constitución de nuevo, y se mantuvo la situación tal como estaba en 1820. Todas estas discusiones que hemos estado viendo se guardaron para mejor momento, pero luego en 1833, a la muerte de Fernando VII, con la entronización en el trono de, valga la redundancia, de Isabel II, el ministro que hubo, Javier de Burgos, que no era de Burgos, que era malagueño, fue un diputado también por la provincia de Málaga en aquella época, en 1833, y lo que hoy sería el ministro de Gobernación, propuso prácticamente las demarcaciones administrativas que se aprobaron en 1821 con algunos cambios. Entonces, lo que fue propuesto y discutido en 1821, de hecho, con pocas variaciones se llevó a cabo en 1833, y en 1978
se creó una comunidad autónoma donde nunca hubo una provincia. Y esto quiero recalcarlo, que en 1978 se creó una comunidad autónoma donde nunca hubo una provincia. Es decir, una de las provincias más jóvenes en la historia de España acaba siendo una comunidad autónoma por una serie de características que las he leído y no las comparto, y que tan solo hay una de las características que no las comparto porque son falsas. O sea, si vamos al Congreso de los Diputados de 1978 y vemos cómo se conformaron las comunidades autónomas y por qué unas regiones se llamaron así, otras se llamaron de otra manera, y qué provincias conformaban cada cual, aquello fue realmente un mercado persa en el que todo se compraba y todo se vendía. Y allí hubo mucha política de baja estopa, en mi opinión, y bueno, esto sería un tema de política que excede el tema que nos está llevando hoy a esta conferencia. Se aprobó en 1821 la nueva provincia de Santander y capital en Santander. Y ocurrió lo mismo, no se llegó realmente a conformar hasta 1833, y la provincia de Santander se llevó a cabo con el territorio que íntegramente se quitó a la provincia de Burgos. Fue territorio de Burgos de siempre, desde que los anales históricos nos menciona la provincia de Burgos. Luego fijaos que otra provincia que es nueva, que existe desde 1833, en 1978 se creó una comunidad autónoma donde jamás hubo una provincia hasta hacía menos de 200 años. Que de 1833 a 1978 van poco más de 160 años. Luego, para mí esto es lo curioso, ¿no? Que aquí hay dos provincias, comunidades autónomas, por unas cuestiones que a saber cómo se defienden en cada caso, si son lingüísticas o de qué tipo, o étnicas, o económicas, y qué intereses hubo. De manera que si nos vamos ahora al censo de 1821, vemos el censo de Castilla-León, que lo he remarcado ahí, es de 2.383.000 habitantes aproximadamente. La provincia y comunidad autónoma de Cantabria tiene 584.000. La provincia, hoy comunidad autónoma de La Rioja, tiene 319.000. Fijaos que Castilla-León tiene una renta per cápita de 24.000 euros. La de Cantabria tiene de 23.700 euros, poco menos, y la de La Rioja tiene 27.000 euros. Es decir, que la renta per cápita en la conformación de estas comunidades autónomas vemos que parece que les ha salido beneficiado a los riojanos porque son más ricos, entre comillas, los cántabros no, y Castilla y León pues queda ahí en la media. Pero si nos vamos a Burgos, yo lo he puesto aquí entre medias entre Cantabria y La Rioja, fijaos que Burgos hoy tiene 355.943 habitantes. ¿Os imagináis lo que hubiese sido la provincia de Burgos si no se le hubiese disgregado buena parte de la de Logroño, que serían como 2/3 de lo que hay aquí, y toda la provincia entera de Cantabria? Nos estaríamos marchando a los 900.000 o el millón de habitantes, la provincia de Burgos, de lo que era entonces. Esto sé que soy hablar de provincia ficción, pero ahí lo dejo como motivo de reflexión de que no todo lo que se aprueba en la ley es justo, es legal, pero no todo es justo, y hay algunas cosas pues que a lo mejor hay que repensarlas para aprender lo que igual no se obró en este caso con Burgos con estricta justicia, ¿no? Y se hicieron algunas cosas legales porque todo fue legal, pero no se actuó con justicia, al menos esa es mi opinión. En el 2021, tan solo en Tu Voz de Pinares, ahí se hizo una alusión por mi parte en un artículo acerca de la conformación geográfica de las provincias y lo que se estaba discutiendo en las Cortes. Ningún periódico de tirada nacional se hizo eco de ello, pero sí que en Diario de Burgos, Máximo López Vilaboa, este escritor y en este momento pues es el director de transparencia y representatividad de la Junta de Castilla y León, Sarandino, escribió este artículo un par de meses, 3 después de que escribiese yo el mío, acerca de cuando la capital de una nueva provincia pudo ser la Ribera del Duero. Luego, no ha tenido mucho eco, ni en toda la provincia, ni en Diputación tampoco, este hecho histórico que ocurrió hace 200 años y que afectó, para bien o para mal, nunca lo sabremos porque tan solo tenemos la versión de lo que ha ocurrido,
con la conformación provincial tal y como la tenemos en este momento. Pero ¿os imagináis que hubiese habido una provincia que hubiese sido la Ribera del Duero, con capital toda apunta en el Burgo de Osma? Pues igual se hubiesen defendido los intereses vitivinícolas de otra manera. O en el Bierzo, sus intereses vitivinícolas igual se hubiesen defendido de otra manera, hubiese sido una provincia más rica de lo que soy, solo la del Bierzo. O Calatayud, o Cariñena. Luego fijaos que alrededor del vino es un negocio, es un grupo de intereses económicos muy importante que en algunas zonas como La Rioja ayudó a conformar una provincia, esa es mi opinión, alrededor de la industria vitivinícola, que luego ha traído a otras industrias y que ha conformado no solamente una provincia, sino hasta una comunidad autónoma. Comunidad autónoma que os recuerdo que tiene más derechos, más privilegios que una provincia. Luego, si Logroño hubiese sido una provincia de Castilla y León, hubiese tenido menos privilegios que como comunidad autónoma independiente de una sola unidad provincial. Exactamente igual Cantabria, exactamente igual Asturias. Bueno, Asturias podemos decir es que históricamente era un reino. Bueno, esto es un motivo de discusión muy interesante del que se podría hablar en otro momento. Aquí simplemente lo que os he conformado es la visión de lo que yo he encontrado y la interpretación de lo que he encontrado, de qué pudo ocurrir y cómo fue las diatribas aquellas que se discutieron en el Congreso de los Diputados cuando la Ribera pudo ser una provincia. En esta quincena, en Tu Voz de Pinares, he puesto una semblanza de Martín González de Navas, la tenéis todos en internet si lo queréis descargar, de Tu Voz de Pinares, toda la revista, y aquí pongo una semblanza de qué fue este personaje que para mí es muy interesante dentro de la historia burgalesa y que realmente es un desconocido hasta en Arauzo de Miel, en su pueblo natal. Y en el Burgo de Osma no preguntéis, salvo en el archivo diocesano, en el archivo de la catedral, quién es Martín González de Navas, porque salvo el archivero, nadie más sabe quién es Martín González de Navas y qué pasó por allí. Y aquí en la antigua y Real Catedral de San Isidro, no vayáis a preguntar quién fue el canónigo por oposición, Martín González de Navas, porque el actual archivero no sabe ni quién fue, no tienen de él nada. Se quemó todo el archivo durante la Guerra Civil, en la época del 1836 al 37, y no queda ni rastro de él. Afortunadamente se conserva buena parte de todo lo que hizo durante su paso por el Congreso de los Diputados, y gracias a esto pues sabemos un poco más de él. Entonces, para finalizar, simplemente os quiero acabar con una frase que pongo yo aquí en mi artículo, y digo, en el aniversario del segundo centenario de su insigne discurso, bien merecería un reconocimiento en su pueblo natal o por la Diputación de Burgos. Bueno, ya veremos, ¿no? Su hermano Juan Ángel González de Navas confirmó su fallecimiento en 1823. Sabemos que pasó por Sevilla en una comisión por parte de las Cortes que le encargó allá en Sevilla, pero luego desapareció. Luego, para mí es un burgalés que está pendiente de que se escriba todavía su biografía. El arandino, que quizás algunos conozcáis, Francisco Javier Iglesia Berzosa, hizo una pequeña biografía de él en un escrito que hizo sobre las Cortes de Cádiz en 1810 a 1813, y luego pues hay también otra pequeña biografía de Alberto Gil Novales, este insigne historiador, pero no se ha investigado realmente la figura de este burgalés, y de verdad que es muy interesante, un sacerdote, diputado y liberal, que renegaron de él sus propios compañeros del clero, y no sabemos realmente qué pasó. Sabemos que falleció, pero no sabemos si en los avatares de los combates que hubo entre el duque de Angulema y la invasión francesa de los 100.000 hijos de San Luis para deponer el régimen constitucional, no sabemos qué pasó. El caso es que falleció, y bueno, pues para mí simplemente es un homenaje a este arauceño burgalés, y espero que sea un burgalés paisano vuestro que recordéis, porque hizo realmente cosas interesantes. Y no quisiera acabar sin deciros que Manuel Flores Calderón de Peñarán de Duero es otro personaje interesantísimo, que si alguno tenéis tiempo y ganas, podéis investigar de él, porque tenéis mucha información de él, no solamente en el Congreso de los Diputados en 1822 y 1823, sino en su época en la que se exilió y escribió mucho desde el Reino Unido, y está publicado en español, y está en internet sus
sus escritos, pero es que además fue fundador del Ateneo Liberal en Madrid, que te acaba de cumplir sus 200 años el año pasado. Luego tenemos otro burgalés liberal muy, muy insigne, aparte de que también nos llega, pues tenemos otro burgalés que fue realista, contrario a los liberales, el cura Merino, Jerónimo Merino y Cobb, del cual también escribo mucho. No es que yo sea un liberal acérrimo, también escribo mucho sobre el cura Merino, que combatió precisamente y con las armas a los liberales. Esto es historia de nuestra tierra y que, bueno, pues espero que dentro de vuestras localidades ocurrieron cosas, seguro que sí. Si en algún momento pues veo que aparecen vuestras localidades, no dudéis que os lo enviaré a través de Isidro, porque algunos de vosotros tengo el contacto, pero de otros no. Y bueno, pues os animo a que sigáis investigando para poder escribir una historia más completa de cada una de vuestras localidades y cuando vayamos los visitantes a ellas, pues nos podáis ilustrar con qué ocurrió en el pueblo y no solamente que hay una iglesia muy bonita y de qué siglo es y un ayuntamiento, sino que además nos podáis decir qué personas insignes han pasado por la historia y qué es lo que hicieron allá en vuestras localidades. Que en todas las localidades hay gente que vale la pena recordar por sus hechos. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora pasamos al turno. Vale, muchas gracias, Alfonso. Pues efectivamente, es turno ahora de puesta en común, así que si tenéis alguna intervención, podéis activar el micrófono, podéis usar ese levantamiento, el levantar la mano en reacciones ahí abajo, o usar el chat, ¿vale? Como ha hecho Luis para poner aquí un mensaje que muy interesante la presentación. Gracias. Una pregunta sobre la Universidad de Santa Catalina en el Burgo de Osma. ¿Algo que pudieras decir sobre ella, Alfonso? ¿Alguna pequeña Sí, reseña para invitarnos? sí, esta Universidad de Santa Catalina Sí. surgió por motivos políticos, por decirlo así, de política apoyado y amparado por el clero. ¿Por qué? Pues porque ya había allí una diócesis, había un obispo, desde el año 1100 o 1000, poco después del año 1000 ya aparece el primer obispo de Osma, y en aquel momento pues ya se empezó a construir allí un edificio magnífico, lo que luego sería la catedral que hoy tenemos. Entonces, para mayor gloria y magnificencia del propio clero, se creó la Universidad de Santa Catalina, que curioso que también le pusieron un nombre de una santa. Estuvo muy vinculado al clero la Universidad de Santa Catalina, de manera que el obispado, hasta que se creó el seminario conciliar, que esto es muy moderno, esto es del siglo XIX, me parece, o finales del XVIII, los seminarios. En cada uno de los obispados eran los propios párrocos los que formaban a los futuros sacerdotes y el obispo lo que hacía era una especie de seguimiento de la formación de estos sacerdotes. Y a los sacerdotes que les veía con mayor capacidad les traía, ¿a dónde? Les traía a la universidad que dependía en gran manera del propio clero. Y de esa forma se aseguraba pues, que los más capaces podían desarrollarse de una forma personal y a su vez ayudar a la formación de otros. Santa Catalina, ¿por qué desapareció? Pues simple y llanamente porque en un momento determinado el Burgo de Osma en población no se justificaba que tuviese una universidad, aunque tuviese pocas cátedras. ¿Y dónde se llevó? Pues a Soria capital, que era donde de una forma natural tenía más sentido que estuviesen las universidades y los servicios centrales provinciales. Os pongo otro ejemplo. ¿Dónde vive en este momento el obispo de Osma? Pues me parece que creo que tiene una casa, por decirlo así, una residencia en Soria también. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado, cuando Soria ya es capital de la provincia, aunque el obispado tenía la catedral en el Burgo de Osma, donde estaba el poder económico era en Soria capital. ¿Y dónde le interesaba al obispado tener al señor obispo residiendo? En la capital. ¿Por qué en Nájera, la de La Rioja que os comentaba antes, por qué Nájera, que tiene catedral y obispo, por qué Santo Domingo de la Calzada, que tiene catedral y obispo, y no lo tiene Logroño? ¿Por qué les interesa tener
su residencia, entre comillas, en Logroño? Pues porque está el, el poder económico del reparto de los fondos públicos en Logroño y no está en Nájera, no está en Santo Domingo de la Calzada, aunque las catedrales sigan donde están y la sede episcopal, desde el punto de vista nominal, siga en Nájera y siga en Santo Domingo de la Calzada. Vale, dice Berta en otro comentario en el chat, dice muchas gracias, dice muy interesante y muy aclarador de situaciones que no tenía muy claras, como la formación de las comunidades autónomas. Eso es, o de las provincias. Muy bien, pues yo estaba viendo mientras tanto también el mapa de la provincia de Burgos a finales, bueno, a mediados del 19, ¿vale? Y este le vimos el otro día también, ahí vemos abajo en el sur lo que es los partidos judiciales de Roa y de Aranda. Aquí podemos hacernos una idea de lo que y cómo veían ellos, aunque este mapa es posterior Sí, este a es esa época. nuevo. Mirad, si queréis ver cómo era la provincia de Burgos, os tenéis que ir a ver un plano que existe, me parece que es de Loperráez, que mira, era otro catedrático de la Universidad de Santa Catalina en el Burgo de Osma y que también era canónigo de la del Obispado del Burgo de Osma. Os vais al plano de Loperráez, donde pone mapa del Obispado de Burgos, y ese coincide bastante con lo que era la demarcación de Burgos. Tiene todo lo que hoy es Cantabria, está dentro, y tiene también las localidades al sur, que hoy son Segovia, pero si cogemos el del Obispado del Burgo de Osma, veremos que, por ejemplo, Arauzo de Miel, Huerta de Rey, Brazacorta, Peñaranda de Duero, todas estas localidades no están en el Arzobispado de Burgos, aunque eran de la provincia de Burgos, están en el Arzobispado del Burgo de Osma. Y están ahí desde 1136, en el que una disputa que tuvieron entre el arzobispo de Burgos y el obispo del Burgo de Osma por hasta dónde llegaba y a partir de dónde era el límite de cada una de las diócesis, pues no llegaron a las manos, pero sí que se dijeron palabras muy gruesas, porque el que se quedaba con más pueblos tenía más recursos económicos. Y como en aquel momento no había una conferencia episcopal donde los obispos se reuniesen, como ocurre hoy, para dirimir sus cuitas y ponerse de acuerdo y arreglar sus puntos en los que no están en acuerdo, pues ¿quién es el que hizo de mediador, de hombre bueno? El obispo de Tarazona. El obispo de Tarazona fue el que sentó a los dos y a los dos aceptaron, tanto el de Burgo de Osma como el de Burgos, que esa mediación del obispo de Tarazona con el razonamiento que él diese era de mutuo acatamiento para ambos. Y así ha estado hasta 1960, en que los pueblos de la demarcación geográfica administrativa de la provincia de Burgos pasaron a la de Burgos, porque quien de alguna forma tenía pueblos de la demarcación de Burgos era la diócesis de Soria, la diócesis de Burgo de Osma Soria, con su obispo que estaba en el Burgo de Osma-Soria. Digo así porque ahora es el obispo del Burgo de Osma-Soria. Tiene residencia en los dos lugares. Bueno, pues quiero creer que no me equivoco, ¿eh? Muchas cosas de estas que estás, a ver, muchos conceptos, nombres y demarcaciones que estás hablando se citan en las rutas de Ribera Voluntaris del proyecto Te enseño mi pueblo todos los fines de semana. Pero para acercar esta de una forma interpretativa, cuando estamos observando desde Valcavado de Roa, desde Sotillo de la Ribera, desde cualquiera de los pueblos realmente que estamos participando hoy aquí, y cuando apreciamos ese paisaje para poder decir al visitante, todo esto que estáis viendo pudo haber hecho parte de la provincia de la Ribera del Duero. Para que el visitante lo entienda, a lo mejor podríamos apoyarnos en algunos datos, pues eso, identificativos, concretos y comunes, como podrían ser, por ejemplo, la base de la economía del vino, ¿verdad? Que eso tuvo un papel relevante, ¿verdad, Alfonso, Sí, en este caso? ¿Y sí, la de La cómo Rioja se podríamos conformó alrededor del vino. ¿Cómo podríamos expresarlo
de una manera sencilla, amena y cercana a los visitantes. Todo esto que estáis viendo aquí, por ejemplo, podría haber hecho parte de una provincia de la Ribera del Duero. Sí. Bueno, pues tiene un sentido muy directo y sencillo de mi punto de vista. Imaginaos que en vez de estar a 100 kilómetros la capital, como ocurre cuando estás en Milagros, la distancia entre Milagros, que es el pueblo más al sur de Burgos, hasta la capital de Burgos, que son 100 kilómetros o 90 o por muchos, ¿no? Una cosa así. Si la capital hubiese estado en Aranda de Duero, si el hospital universitario que hay en Burgos capital, en la salida a la carretera que va a Santander, aquel hospital tan magnífico y estupendo al lado del Divino Vallés, está el nuevo, el hospital universitario. Si ese hospital, en vez de estar allá, en la carretera que es más allá de Burgos, si estuviese en el Monte de la Calabaza, pues qué bien para los del Burgo de Osma, qué bien para los de Sotillo, qué bien para los de Brazacorta, qué bien para los de Zazuar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende ahora mejor? Ahora Sí, María podría haber Milagros Benito de supuesto Arauzo de Miel hace así unos porque ella vive en recursos, claro. Burgos. Burgos no tendría por qué haber dejado de ser capital y tener un hospital, si no tan grande, a lo mejor un poco más pequeño, sino con los servicios que tiene con otros menores o el mismo. Pero claro, el haber puesto una capital en Aranda de Duero, ¿tendría sentido que la de Segovia estuviese estando tan cerca? Porque es que a muchos pueblos de la provincia de Segovia les pilla más cerca Aranda de Duero que la capital Segovia. O sea, es que tendríamos que replantearnos todo. Os pongo otro ejemplo que le conozco muy bien, el de Logroño. ¿Habéis ido alguna vez a Logroño alguno? Sí. Bueno, pues en Logroño, cuando coges la carretera que va hacia Navarra, hacia Pamplona, en cuanto pasas el río Ebro, a 10 kilómetros, 12, 11, 13, una cosa así, de repente ves que te pone Comunidad Foral Navarra. Comunidad Foral Navarra, sí. Empieza muy cerquita, cerca del pueblo de Viana. Y a la izquierda ves que te pone un cambio de sentido hacia un pueblo que pone Ollón, con Y, Ollón. Otro pueblo vitivinícola. Y bueno, pues ves eso y dices, ahí va, si pone Comunidad Foral del País Vasco y está a 10 kilómetros de la capital de Logroño. ¿Os dais cuenta del sinsentido que es que alguien de Ollón, que tiene que hacerse un análisis clínico, se tenga que ir hasta Vitoria, que tiene que pasar un puerto para Vitoria, que lo tiene como a 70, 80 kilómetros, y tiene a 14, 15 kilómetros Logroño? ¿Os dais cuenta? Esto no es un despropósito. Viana, una localidad navarra, tiene más cerca Logroño que Pamplona. El hospital de Navarra es fantástico, tienen ahora una autovía, pero si tienen más cerca Logroño que Pamplona, su capital provincial y de comunidad autónoma. Claro, pues estos habrían sido, por Treviño, ejemplo, lo que has dicho. Miranda de Ebro, si tiene más cerca Vitoria, que Burgos capital, ¿de qué hablamos? Si resulta que, os pongo en Badajoz, en Olivenza, Badajoz, es una localidad muy grande, tienen un hospital pues, con unas determinadas calidades, con las que sean. Es un hospital de cabecera comarcal, pues como que podría ser el de Aranda de Duero o el Burgo de Osma. Bueno, pues hay un concierto con las localidades de Portugal porque les pilla mucho más cerca que irse a Lisboa el pasar y cruzar a Olivenza y pasan a España para ser tratados por la Seguridad Social Española. Luego no sé de qué forma se lo cobraremos. Luego, desde un punto de vista de los contribuyentes, de los que pagamos las infraestructuras, la división administrativa que tenemos está hecha con poca cabeza, a lo mejor con mucho corazón. No, yo es que me siento muy de esta zona de la tierra y tengo que ser burgalesa a ultranza, y ¿por qué no ribereño? Yo es que me siento muy, bueno, te podrás sentir como quieras, pero cuidado, que ese sentimiento tiene un coste y eso se evalúa en un pago de unos impuestos. Si queremos optimizar el uso de nuestros recursos económicos, a lo mejor la administración territorial que tenemos no es ni de lejos la mejor, pero ni de lejos. Me estoy cuestionando la organización
que está aprobada por la Constitución en 1978. No, estoy diciendo que ¿por qué no hablamos de ello? Yo os he puesto ejemplos de proximidad de unos lugares con otros. Y solamente hablando del tema de la sanidad, que sé que es un tema muy sensible en toda la ribera y en la zona de la sierra, muy sensible porque hay muchos kilómetros hasta donde hay que desplazarse. Bueno, pues a lo mejor con otro tipo de distribución provincial, igual se podrían distribuir esos recursos. Universidades, lo mismo, que no es porque cada capital de provincia no tiene por qué tener una facultad y una universidad de todo lo que se pueda estudiar, porque a lo mejor de, yo qué sé, de ingeniería aeronáutica, con que hay una facultad en toda España es suficiente. No hace falta tener una, porque no hay suficientes alumnos para justificar toda una plantilla de bedeles y de profesores y de catedráticos y de infraestructuras de edificios. Bueno, pues a lo mejor tenemos que plantearnos otra forma de qué es lo que queremos ser desde el punto de vista regional. Hay que pensar siempre en el dinero. Bueno, con la que nos está cayendo con la crisis que tenemos encima y la que nos vendrá para el año que viene, ya veremos si no tenemos que volver, y os acordaréis de lo que estoy diciendo, que hay que volverse a replantear las regiones para que de un punto de vista económico no les esté saliendo esto carísimo. A mí me sobran 17 presidentes de comunidad con 17 coches fantásticos que tengo que pagar yo. Y bueno, ya esto es un tema político, ¿eh? Pero es que la propia división provincial de hace 200 años fue un tema político, como estáis viendo, que se arbitró alrededor de los intereses económicos. La Rioja lo hizo de una manera y les ha salido bien, y otras regiones, pues a lo mejor les pudo haber salido bien o haberlo hecho y haberles salido mal. Pero 51 provincias, ya se dijo hace 200 años por Martín González de Navas, que 51 provincias es una barbaridad. Y hoy nos estamos dando cuenta que probablemente sí que lo sea. Y no por eso hay que tener menor número de servicios ni calidad de los mismos. A lo mejor lo que me sobran son políticos, que son los únicos que han crecido exponencialmente. Amigos, ¿tenéis alguna cuestión? Porque estamos alcanzando ya el límite de tiempo que nos habíamos dado. Sí, yo dos cosas. A mí lo que me da, en función de lo que dice Alfonso, es, y la vergüenza de la 122, eso es política económica, que más vergüenza que eso no sé si habrá mucha más. Efectivamente. Y a la 122 de Valladolid, que me pilla más cerca ir a Madrid y menos riesgo que ir a Valladolid. Que ahora con las vendimias se añade tractores todos los días. Bueno, pero al margen de eso, simplemente porque quede ahí, una anécdota. Has hablado de oposición para los obispos y demás. Lo has dicho 2 o 3 veces o algo parecido. Me explico, no he entendido eso de que había oposiciones en el clero, o lo he interpretado yo mal. ¿Con respecto a qué? Al señor González de Navas, que tenía aprobada, has dicho algo así. Sí. Bueno, Martín González de Navas, como era liberal, una vez que en 1813 pues, sucumbió el Imperio Napoleónico, las Cortes de Cádiz y el gobierno de la Regencia, que estaba en Cádiz, pudo regresar a Madrid, se volvió otra vez al periodo absolutista. Como este era uno de los significados liberales, pero no había matado a nadie, no había difamado a nadie, o sea, no había cometido ningún delito por el que se le pudiese juzgar, había que castigarle. Entonces, como era un religioso, quienes le castigaron no fue tanto Fernando VII, no, los que le castigaron fueron sus propios compañeros del clero, los del clero absolutista. Él era del clero, pero él era liberal. Entonces le castigaron, y ¿sabéis dónde estuvo desde el 1814 hasta 1820? En un monasterio, en un convento, mejor dicho, en un convento aquí en Madrid, de clausura, es decir, no le dejaron salir. Un hombre que había vivido en el mundo, que había sido catedrático en humanidades y en teología en la Universidad de Santa Catalina, que estaba reconocido como una persona, el doctor, así es como aparece siempre, como el doctor Martín González de Navas, que no era un simple sacerdote que decía sus misas con mayor o menor fortuna, sus sermones, no, que era un hombre que por los discursos que conservamos de él, era un hombre muy bien formado. Bueno, pues le tuvieron durante 6 años castigado en un convento sin poder salir y sin comunicarse
con absolutamente nadie de los liberales del clero, ni con nadie de los liberales que no fuese del clero. O sea, estuvo en una prisión religiosa. ¿Qué mal había cometido? Pero es que luego en el 23, él mismo parece ser que quiso huir. No estamos seguros porque su hermano Juan Ángel González de Navas no lo cuenta, tampoco él está muy seguro de qué es lo que pasó. Si fue asesinado, si murió por enfermedad común o si fue simplemente un accidente. El caso es que falleció, en Sevilla se le pierde su pista. Pero por eso digo que contra él, después de 1823, si le trataron tan mal después de 1813, ahora que había sido diputado, con lo que él había soltado en el Congreso de los Diputados, se mete con el clero, contra algunas de las prebendas del clero, que de esas no he hablado, si queréis hablamos otro día de ello. Es que se mete contra las bulas, es decir, contra que el clero esté cobrando un dinero, unos recursos económicos en definitiva, por extender una bula para que puedas comer carne. La bula de Semana Santa, si pagabas un dinero, tenías bula y podías comer carne. Bueno, pues cosas con esa. Contra los jesuitas, tiene una serie de perlas que va contra ellos, que estos son sus más acérrimos enemigos. Y son todos católicos, tanto los sacerdotes de los obispados como los que están en el régimen de los jesuitas, ¿no? Pues me dicen poco los cuidados, los de aquella época. Y tiene unas peleas con ellos, sobre todo pues, por algunas de las posiciones de los jesuitas, que eran posiciones políticas, no eran cuestiones religiosas, sino políticas. Luego él tenía unos cuantos enemigos muy enconados y estaban dentro de su propia casa, de sus hermanos en la fe. Y lo digo con todo el sarcasmo del mundo, ¿eh? Bien, sí, vale, gracias. Bueno, pues hemos alcanzado el tiempo. Entonces, ahora sería cuando habríamos de ir a tomar un café y seguir charlando un poco, ¿verdad? Pero bueno, como estamos en este formato, pues vamos a dejarlo aquí. Tenéis el contacto de Alfonso, que siempre ha respondido a cualquier pregunta que le habéis planteado y la verdad es que eso, pues muchísimas gracias, Alfonso, por dedicarnos esta mañana y esta cantidad de horas de trabajo que supone tus investigaciones y dejarlo tan fácil el acceso a las fuentes de información con las que luego podemos rescatar el nombre de los pueblos, de nuestros pueblos, ponerlo en contexto y contarlo a los visitantes, así que muchísimas gracias. Bueno, la siguiente jornada de formación, el día 11 de noviembre, sábado, con Carmen Ugarte, ¿vale? Uvas a vendimiar será el título de la jornada, en el que veremos de su mano refranes asociados a nuestra cultura del vino, ¿eh? Vale, pues, y la vid. Pues todo hasta aquí, entonces muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. Adiós. Buen fin de semana a todos. Hasta luego, Alfonso.